¿Qué tal? Un saludo. Espero que todos estén ya en clase, listos para comenzar. El tema que vimos la semana pasada fue sobre centros de masa, tanto de un sistema de partículas puntuales, es decir, masas aisladas, como de un sistema continuo. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de una lámina o un comal o una distribución de masa en donde no hubiera huecos ni espacios entre masas. Vamos a continuar esa idea en la clase de hoy y también corresponde al área de resistencia de materiales. Hoy vamos a ver los cuerpos en rotación o cómo los cuerpos tienden siempre a rotar. Algunos cuerpos más fácil que otros, dependiendo la distribución de las masas que tengan y la posición en la que estén esas masas. Vamos a iniciar recordando las ecuaciones del movimiento circular. Estas ecuaciones las vimos de manera breve en su momento, no las vimos con mucho detalle, pero nos van a permitir darle otro enfoque a este tema. Ecuaciones del movimiento circular. Bueno, de entrada sabemos que la velocidad angular, omega, está determinada por el límite cuando delta t tiende a cero del cambio en el desplazamiento angular con respecto del tiempo. Y esto de aquí se llama la derivada de θ respecto de el tiempo. Podemos ver esto en una gráfica. Nosotros tenemos un objeto circular. Ese objeto tiene un radio r. Y si este objeto está rotando, imaginen que empieza a rotar, este radio ahora estaría en esta posición. Y me describe un ángulo. ¿Sí? Me describe un ángulo. Entonces, el tiempo que tarda en llegar a esta nueva posición, pues va a ser su velocidad angular, como lo dice aquí. El cambio del ángulo, ¿cuánto cambió el ángulo con respecto al tiempo? Análogamente, la aceleración angular sabemos que es la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo o la derivada con respecto del tiempo de la derivada con respecto del tiempo de el ángulo. Y esto sería la segunda derivada del ángulo con respecto del tiempo. Y si les gusta ponerlo en la notación de Newton o en la notación de punto, aquí sería θ punto y acá sería θ 2 puntos o omega punto o omega punto. Recuerden que los puntos significan la cantidad de derivadas con respecto al tiempo de esa función. Una ecuación importante que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular es la que les voy a deducir de manera sencilla a continuación. Volvamos a ver la figura circular. Y ahora a mí me interesa saber qué relación hay entre la velocidad lineal, la velocidad que conocemos desde la primera clase de este cuatrimestre, con la velocidad angular. Y para ello tenemos que introducir la definición de longitud de arco. ¿Qué es la longitud de arco? Pues bien, si seguimos con este dibujito de aquí, la longitud de arco es aquella distancia que al movernos angularmente, el perímetro de la circunferencia va describiendo. O sea, desde aquí hasta acá. Esta distancia que se forma aquí se llama longitud de arco.
y se calcula la longitud de arco, vamos a llamarla S, se calcula multiplicando el radio por el desplazamiento angular, es decir, R por teta punto. Ese es el desplazamiento angular o la longitud de arco. De manera que si yo quiero calcular la velocidad con la que va cambiando mi longitud de arco, pues tengo que derivar. Y sería la derivada de S con respecto de t va a ser igual a la velocidad lineal, esto ya es lineal, y eso va a ser igual a la derivada de esto. Esto de aquí es un producto. Entonces, ¿cómo se deriva un producto? El primero por la derivada del segundo, r por d teta dt, más teta por dr dt. Entonces, b va a ser igual a r por teta punto, más teta por r punto. Les pregunto, viendo esta figura de aquí, ¿cuánto cambia el valor del radio a medida que este está rotando o girando? El radio es constante. Como el radio es constante, la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. Esto es 0. Y me queda que la velocidad lineal es igual a r por teta punto. Pero teta punto, ¿quién es? Teta punto es omega, la velocidad angular. Y concluimos que la velocidad lineal es igual a r por omega. Esta va a ser mi ecuación. Esta va a ser la ecuación que me va a relacionar la velocidad angular, véanlo aquí, omega, con la velocidad lineal. Es una ecuación muy importante que hay que tener debajo de la almohada, siempre lista para utilizarla en una gran cantidad de ejemplos. Igual que estas relaciones de las derivadas. Ahora, sabiendo esto, podemos entrar de lleno al tema de la rotación de cuerpos o cuerpos en rotación. Para ello, hay que recordar la definición de la energía cinética. La energía cinética es la energía que se asocia a un cuerpo o a una masa o a una partícula que tiene cierta rapidez o cierta velocidad. Entonces, también podemos asociarle energía cinética a cuerpos que están rotando. Y para ello les pongo el siguiente ejemplo. Este cuerpo está rotando, miren. Este cuerpo también está rotando. Entonces, cada uno de estos cuerpos, además de su energía cinética de traslación, tienen una energía cinética de rotación. Tienen dos tipos de energía cinética. La primera es como si nosotros estudiáramos este cuerpo en rotación como una partícula donde toda su masa se encuentra concentrada en el centro de masa, aquí. El centro de masa de este cilindro, ¿dónde será? Pues aquí en medio. A medida que esto se mueve, su centro de masa genera una energía cinética translacional, pero la rotación de este cuerpo genera una energía cinética de rotación. Eso lo vamos a dejar ahorita como una pequeña probadita para que lo tengan en mente. Recordemos que la energía cinética es K y eso es igual a 1/2 de m por la rapidez al cuadrado o la magnitud de la velocidad al cuadrado, al ser la energía cinética una cantidad escalar. Hay que puntualizarlo. Las energías son cantidades escalares, no vectoriales. ¿Qué pasará entonces si yo tengo un sistema de partículas?
de varias partículas. Por ejemplo, este es mi eje Z, eje Y eje X. Y yo tengo un sistema de partículas. Supongamos una partícula M1 aquí, M2, M3, M4, etcétera, etcétera, hasta que llegue a Mn. A cada una de esas partículas le puedo asociar un radiovector, un vector que salga del origen. Ese sería el vector de posición 1, vector de posición 2, el 3, R4 y el enésimo vector de posición. Y esas partículas se pueden estar moviendo. ¿Sí? Esta partícula puede tener una cierta velocidad hacia acá, V1, esta hacia acá, V2, V3, V4, Vn. No necesariamente se tienen que mover en la misma dirección. Simplemente, esas partículas que están ahí están cambiando de posición, lo que implica que tienen energía cinética. Cada partícula tiene energía cinética. Entonces, mi energía cinética K total, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la energía cinética de M1 más la energía cinética de M2 más, etcétera, etcétera, más la energía cinética de Mn. O sea, la suma de todas las energías cinéticas. K total es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de 1 medio MI BI al cuadrado. Todas las energías cinéticas sumadas. Esa sería mi energía cinética de todo este sistema. El medio es constante, lo puedo sacar. 1 medio, la suma desde I igual a 1 hasta N de MI BI al cuadrado. Esa sería mi energía cinética total. ¿Energía cinética de qué tipo? Energía cinética translacional. Es decir, energía cinética que tiene como relación la velocidad nada más lineal, la velocidad de translación. ¿Qué pasará si esas partículas, en vez de estar moviéndose a diferentes direcciones, están rotando? Propongo el siguiente esquema de este lado. ¿Qué pasará si ese sistema de partículas está rotando? Vamos a ver. El plano cartesiano, tradicional eje X, eje Y, eje Z, partícula M1, partícula M2 y partícula Mn. Ya saben, N significa 1000, 2000, 3000 partículas, las que sean. Mis vectores de posición, R1, R2 y Rn. Y ahora estas partículas están rotando en este sentido. Rota para acá, rota para acá, rota para acá. B1, B2, Bn. ¿Cuál será mi energía cinética? Ahora, energía cinética de translación. Perdón, de rotación. Vamos a ver, pues tenemos que relacionar esta cantidad de aquí, la energía de translación con la energía de rotación, mediante las ecuaciones de la cinemática circular, las que vimos al inicio de la clase. Entonces, K es igual a 1 medio de M B cuadrada.
Esto lo sabemos desde la clase, desde hace 2 clases. Entonces K de todas mis partículas va a ser 1/2 por la suma desde i igual a 1 hasta n de mi bi al cuadrado. Pero sabemos, supongo, que la velocidad lineal v es igual a r por omega. Omega es la velocidad angular. Omega es la velocidad con la que están rotando las partículas. Y r es el radio. No hay que confundir este r con el vector de posición r. Este r lo que quiere decir es la distancia radial que hay del eje de rotación, es decir, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de cada una de las partículas. No lo confundamos con el vector de posición r, que el vector de posición r va desde el origen y el radio va desde el centro de rotación de las partículas, algo así como un huracán. ¿Podemos imaginarnos un huracán? Imagínense que el huracán es circular. Entonces el centro de rotación es el ojo del huracán es el centro de rotación. Yo tengo una partícula aquí, otra partícula aquí y otra partícula acá. Entonces el radio r corresponde a la distancia del centro de rotación a esa partícula. ¿Sí? Para que quede más claro, creo que es buen ejemplo. Entonces vamos a sustituir esta relación aquí y me quedaría que K rotacional, energía cinética rotacional, es igual a 1/2 de la suma desde i igual a 1 hasta n de mi, en vez de b le pongo ri omega i elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1/2 la suma desde i igual a 1 hasta n de mi ri al cuadrado omega i cuadrada. Esa es mi ecuación para la energía cinética rotacional de un sistema de n partículas. Para el caso de una sola partícula que esté rotando, por ejemplo esta, un solo cuerpo que esté rotando, la energía rotacional para un cuerpo K rotacional va a ser igual a 1/2 de mi ri cuadrada omega i cuadrada. Y llegamos a algo muy interesante. Esta parte que está aquí, mi ri cuadrada, tiene un nombre especial y se llama momento de inercia. Esto que está aquí se llama momento de inercia. Y lo vamos a representar con la letra mayúscula I. Entonces, el momento de inercia y para una partícula, para una sola partícula, es igual a es igual a m r cuadrada. Aquí yo cometí un error grave. Como es una partícula, la i no tiene caso. La i se pone cuando voy a sumar. Entonces, para una partícula, el momento de inercia es mr cuadrada. Y para un sistema de partículas, el momento de inercia es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de mi ri al cuadrado. Vamos a profundizar más en este concepto nuevo. Para reafirmar el concepto de momento de inercia, vamos a realizar el siguiente ejemplo numérico. Dice, determinar el momento de inercia para la siguiente configuración. Tenemos un alambre vertical y a ese alambre vertical se le soldan
dos alambres muy delgados y en cada extremo una masa de 1 kilogramo, unidas también por un alambre muy delgado. Al decir muy delgado me refiero que prácticamente no tiene masa para fines del problema. Entonces esto empieza a rotar y estas dos masitas estarían haciendo esto, rotando alrededor de este eje de rotación. La pregunta es, ¿cuál será el momento de inercia? Sabemos de la definición que acabamos de deducir que el momento de inercia de una partícula es igual a la masa por su distancia del centro de rotación al cuadrado. Aquí tengo dos partículas, por lo tanto el momento de inercia total es igual a m1 r1 al cuadrado más masa 2, distancia radial 2 al cuadrado. ¿Qué me queda? Únicamente sustituir. El momento de inercia total es igual masa 1, 1 kilogramo, por la distancia 1 al cuadrado. La distancia del centro de rotación a las masas es de 1 metro, más la masa 2, que es de 2 kilogramos, por la distancia 2, es la misma, 1 metro, al cuadrado. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1 kilogramo, y metro al cuadrado, metro cuadrado, más 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, 2 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia total, 1 más 2, es de 3 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el momento de inercia de esta configuración que yo tengo. Y aquí voy a poner una observación muy importante donde radica toda la importancia del momento de inercia. Observación. El momento de inercia, apunten, el momento de inercia indica la facilidad con la que un sistema o cuerpo rota. Es decir, mientras más grande sea el momento de inercia, es más complicado que mi cuerpo vaya a rotar. Mientras más pequeño sea mi momento de inercia, significa que el cuerpo puede rotar más fácil. Entonces, un momento de inercia grande indica dificultad para rotar. Difícil rotar. Y un momento de inercia pequeño, aquí hay que entrecomillar estas palabras porque grande y pequeño son relativos, pero un momento de inercia relativamente pequeño indica facilidad de rotar. Esta es la idea principal sobre el momento de inercia. Bien, vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado, porque seguramente ustedes están diciendo, sí, el profe hace los fáciles en el video, pero en la tarea es donde sí nos cargó el payaso. Ejemplo. Igual, determinar el momento de inercia para la siguiente configuración. Ahora tenemos el eje de rotación en el centro, omega, velocidad angular, recuerden. Y tenemos la siguiente configuración. Tenemos un cuadrado aquí. Y en cada esquina del cuadrado tenemos una masa. Tenemos una masa M. M1, M2, M3 y M4. La distancia que hay del centro de rotación a cada una de las masas va a ser, vamos a suponer, 1/2 de L, pensando que toda esta distancia es L. La pregunta es encontrar el momento de inercia total de este sistema si mis 4 masas están rotando de esta manera, están haciendo esto. Mis 4 masas están rotando alrededor del eje de rotación omega. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo que en el problema anterior. El momento de inercia total
pues va a ser mi suma de cada uno de los momentos de inercia. Mi suma desde I igual a 1 hasta 4 de MI RI al cuadrado. Vamos a hacer una simplificación por fines de cuentas para no meter datos numéricos. Vamos a decir que M1 es igual a M2 y es igual a M3 y es igual a M4. Y todas las puedo representar como una M mayúscula. Todas las masas son iguales. Entonces el momento de inercia total va a ser igual a la masa 1 por la distancia R1 al cuadrado más la masa 2, R2 al cuadrado más M3 por R3 al cuadrado más M4 por R4 al cuadrado. Y sustituyo. Como todas las masas son iguales, pues le pongo aquí M por R1 al cuadrado. R1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la distancia del centro de rotación a la masa? Pues L medios. Aquí sería L medios al cuadrado más M2 igual L medios al cuadrado más M3 por L medios al cuadrado más M4 por L medios al cuadrado. 1, 2, 3, 4 veces tengo lo mismo. Pues puedo factorizar esto a 4 veces M L medios al cuadrado. Y haciendo esa cuentita de ahí, esto es 4M L cuadrada sobre 4. Se me elimina el 4 con el 4. Por lo tanto, el momento de inercia total es igual a ML cuadrada. ML cuadrada. Muy bien. Vamos a ver este mismo ejemplo, pero con otra configuración. ¿Qué pasará ahora? Yo tengo mis masas. Masa 1, masa 2, masa 3, masa 4. Pero ahora mi eje de rotación no pasa por la mitad del cuadrado. Ahora es en diagonal. Este es mi eje de rotación. La pregunta, ¿cuál será el momento de inercia? Vamos a ver. El momento de inercia total, vamos a numerar las masas. M1, M2, M3, M4. Aquí hay algo chistoso. Fíjense que la distancia R representa la distancia que hay del centro de rotación, del eje de rotación, a donde se encuentra cada masa. Entonces, aquí ya no va a ser L medios. Yo sé que la distancia que hay de aquí a aquí es L. Y la que hay de aquí a acá es L. La distancia que ahora me interesa a mí es esta. Observen. Me interesa saber qué distancia hay de aquí a aquí y de aquí a acá. Porque ese va a ser la distancia radial del centro de giro a cada una de las masas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ya ven los de las motos, cómo les encanta. Es que acaba de pasar una moto y por lo general me irrito, pero ya después de que grabo varios videos me acostumbro a las motos y a los guapillos que pasan con sus canciones ahí fuertísimo en los carros. Como aquí en Arandas casi no hay. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá. ¿Qué hago? Teorema de Pitágoras, fíjense. Este ángulo que está aquí es un ángulo de 90 grados. Esta distancia que hay aquí es L. Y si yo hago aquí esto, observen, hago otro triángulo rectángulo, y yo conozco la distancia que hay de aquí a aquí, exactamente, L medios. Y yo conozco la distancia que hay de aquí a aquí, L medios. Por lo tanto, yo puedo conocer la distancia que hay de aquí a acá, con el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es R,
es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los catetos. Es decir, L cuadrada sobre 4 más L cuadrada sobre 4. Y esto va a ser igual a la raíz L cuadrada sobre 4 más L cuadrada sobre 4, pues es 2L cuadrada sobre 4. 2 entre 4, me queda nada más un 2 abajo, y sería L cuadrada sobre 2. L cuadrada tiene raíz exacta, es L. Esto sería L sobre raíz de 2. Esa es la distancia que hay de aquí hacia acá. Entonces, el momento de inercia de todo este sistema va a ser igual a la suma, desde I igual a 1, tengo 4 masas hasta 4, de MI, RI al cuadrado. Y empiezo a hacer las sumas. Esto es M1, R1 al cuadrado, más M2, R2 al cuadrado, más M3, R3 al cuadrado, más M4, R4 al cuadrado. Observen mi configuración. M2 y M4 se encuentran sobre el eje de rotación. Por lo tanto, la distancia de la masa al eje de rotación, ¿cuánto vale? 0. M2 es 0 y M4 es 0. Y únicamente me quedo con M1, R1 al cuadrado más M3, R3 al cuadrado. Y sustituyo. M1 vale M. R1, o sea, la distancia de aquí a acá, ya sabemos que vale L sobre raíz de 2 al cuadrado más M3, también vale M mayúscula, y la distancia por ser simétricos es la misma, L sobre raíz de 2 al cuadrado. Haciendo esas cuentas, tengo dos veces lo mismo. Pues sería 2 veces M L sobre raíz de 2 al cuadrado. Y esto es igual a 2 por M, L al cuadrado, L cuadrada. Raíz de 2 al cuadrado, 2. Y se me elimina este 2 con este 2. ¿Qué resultado me queda? Por lo tanto, el momento de inercia es igual a M L cuadrada. Que es exactamente igual que en esta otra configuración. Observen. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir con esto que está aquí, que si el momento de inercia de una configuración es igual al momento de inercia de otra configuración, por lo tanto, ambos sistemas tienen la misma facilidad para rotar. Tanto este sistema como este sistema van a rotar con la misma facilidad. ¿Por qué? Porque su momento de inercia es el mismo. Tal vez ustedes ya se estén preguntando, ¿qué pasa si yo no tengo masas puntuales como en los ejemplos anteriores? Sino ahora tengo una distribución continua de masa. Como el ejemplo, como la gráfica que tengo aquí. Tengo mi típico eje X, eje Y y eje Z. Y tengo un cuerpo uniforme en cuestión a masa, pero es un cuerpo extraño, o sea, no es una figura geométrica regular, no es un cuadrado, no es un cubo, es una mancha en 3 dimensiones, una bola de masa. ¿Cómo puedo calcular yo el momento de inercia de este cuerpo? ¿Y cómo puedo interpretar esto? Por ejemplo, el borrador. El borrador yo lo puedo rotar así, yo lo puedo rotar así, lo puedo rotar en alguna forma diagonal así, y cualquier combinación de esas. Y entonces, dependiendo de la rotación, el tipo de rotación que yo haga, va a ser el momento de inercia que va a tener el borrador. Lo mismo acá, dependiendo cuál sea mi eje de rotación,
pues va a ser el momento de inercia de este cuerpo. Recordemos la definición de momento de inercia. La definición es, momento de inercia es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de mi, ri al cuadrado. Eso es para un sistema de masas puntuales. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense, como ya ustedes pueden sospechar, todo inicia tomando un diferencial de masa. Este va a ser no diferencial, un delta de masa. Un delta M. Sí, yo le tomo un cachito de masa de este cuerpo que tengo aquí. Delta M1, otro por acá. Delta M2, etcétera, etcétera, hasta que llegue a N, exactamente. Delta Mn. Y cada uno de estos deltas M, deltas de masa, se encuentra a una distancia radial de mi eje de rotación. Fíjense. Este sería R1, este sería R2, y si yo imagino mi eje cómo pasaría por aquí, sería algo así. Sería el eje X también. Entonces, este sería Rn. Y puedo imaginarme esto como una suma de deltas M a ciertas distancias Rn que están rotando. Y el momento de inercia total es sumar todos esos delta M hasta que llegue a N con sus respectivos radios, hacer una suma infinita. Entonces, el momento de inercia lo vamos a poder poner aproximadamente como la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? De delta mi por ri al cuadrado. Delta mi. Recuerden, pequeños trozos de masa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si n yo hago que tienda a infinito? Es decir, tener infinito número de particiones, infinito número de deltas de masa. ¿Qué pasa? Pues pasa que mi delta m tiende a 0. Mis deltas m son muy pequeños. ¿Qué tan pequeños? Pues tan pequeños que ahora van a ser diferenciales de masa. Diferenciales de masa. Entonces, el momento de inercia va a ser exactamente igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de delta mi ri cuadrado. Pero sabemos que a la hora de tomar el límite de una suma infinita, ¿sí? Por el límite, esto se convierte en una integral. Y el momento de inercia I va a ser exactamente igual a la integral de r cuadrada diferencial de masa. Y esta es la definición de momento de inercia para un sistema continuo o para una distribución continua de masa. Mejor aún, recordemos nuestra definición de densidad. Como les mencionaba, recordemos nuestra definición de densidad. Densidad es igual a la derivada de la masa con respecto al volumen. Si estamos hablando de densidad volumétrica, si estamos hablando de densidad superficial, sigma es igual al diferencial de masa sobre el diferencial de área. Y si estamos hablando de densidad lineal, pues sería mu es igual a la derivada de la masa con respecto de la longitud. Tenemos estas tres. Entonces, como aquí estamos hablando de un cuerpo volumétrico, un cuerpo en 3 dimensiones, nosotros podemos
sustituir este diferencial de masa en términos de densidades y en términos del diferencial de volumen. De este diferencial, observamos que el diferencial de masa es igual a ρ por el diferencial de volumen. Y sustituyéndolo aquí, el momento de inercia es igual a la integral de r cuadrada ρ diferencial de volumen. Y como es un diferencial volumétrico, la integral tiene que ser volumétrica. Volumétrico implica 3 dimensiones. Nota. Diferencial de volumen es lo mismo que dx, dy, dz. 3 diferenciales por las 3 dimensiones del volumen. Entonces, el momento de inercia I es igual a la triple integral de r cuadrada ρ, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Ese sería mi momento de inercia para un cuerpo en 3 dimensiones. Obviamente, desde el intervalo inicial hasta el intervalo final, para cada uno de los diferenciales, desde x1 a x2, o x inicial, x final, y inicial, y final, z inicial, z final. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahí me decían los muchachos de secundaria a los que les doy clase, que siempre que yo pregunto qué pasa, es que va a pasar algo malo, o que va a haber algo complicado. ¿Qué pasa si ρ es constante? ¿Qué pasa si la densidad es constante? Pues la saco de la integral. El momento de inercia va a ser igual a ρ por la integral de volumen. Permítanme ponerlo así, integral de volumen, para no poner 3 integrales. Ya entendemos que integral de volumen implica 3 diferenciales. ρ integral de volumen de r cuadrada por el diferencial de volumen. Ρ lo saco porque la densidad de todo mi cuerpo es constante. Pero ¿qué pasa si ρ no es constante? Es decir, ρ es variable. Ρ depende, la densidad depende de la posición en donde yo me encuentre en la masa. Pues no lo puedo sacar. ¿Sí? Y aparte, el momento de inercia para ρ distinto, para ρ que no es constante, va a ser igual a la integral volumétrica de r cuadrada por una función de ρ. ¿Sí? Ρ depende de algo. Por ejemplo, ρ depende de la posición. Y si ρ depende de la posición, sería ρ depende de x, y y z por el diferencial de volumen. Si lo quieres ver desde el punto de vista vectorial, x, y, z es un punto vectorial y lo podemos poner de la siguiente manera. La integral volumétrica de ρ cuadrado por el vector, por la función vectorial de ρ por el diferencial de volumen. Este sería el caso en que ρ, esta es una R, sería el caso en que ρ no es constante y el caso en que ρ es constante. Para fortuna de ustedes, la mayor parte de los ejemplos, si no es que todos, a nivel universitario, en los primeros semestres, ρ siempre va a ser constante y no va a generar problemas de este tipo. Vamos a ver algunos ejemplos. Como primer ejemplo, vamos a determinar el momento de inercia de una varilla de longitud L que está girando en torno al eje Y. Es decir, algo parecido a esto. Yo tengo mi varilla y esta varilla está rotando en torno a mi eje vertical. La pregunta es, ¿cuál será el momento de inercia considerando a μ como constante? ¿Por qué μ? Porque estamos hablando de una varilla muy delgada que prácticamente únicamente es lineal. Aplicamos nuestra definición. Momento de inercia es igual a la integral de r cuadrada μ por el diferencial
En este caso no de volumen, porque estamos hablando de longitud. Entonces sería diferencial de longitud, y como está en el eje X, sería X. Si no les queda claro cómo llegué a este paso, no se preocupen que voy a borrar. La definición de momento de inercia, ¿cuál es? Pues es la integral de r cuadrada diferencial de masa. ¿Cómo relacionamos la masa con la posición r cuadrada? Pues la relacionamos de la siguiente manera. Como es una dimensión, ρ, densidad lineal, es el diferencial de masa sobre el diferencial de longitud. Pero como estamos hablando nada más en el eje X, este diferencial de longitud sería, o lo puedo poner como diferencial de X. Por lo tanto, diferencial de masa es igual a ρ por el diferencial de X, y lo sustituyo acá arriba. El momento de inercia es igual a la integral. Recuerden que R es la distancia a la cual está rotando nuestra partícula. Y como aquí tenemos un sistema continuo, pues yo puedo agarrar aquí un diferencial de masa, y ese diferencial de masa se encuentra a una distancia X. Después yo agarro el siguiente diferencial de masa y se encontraría a otra distancia X, y así sucesivamente hasta que llegue a L. Esa es la interpretación de la integral. Recuerden, es escanear desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, en vez de poner r cuadrada, como estoy nada más en el eje X, puedo poner x cuadrada por el diferencial de masa, que es μ de X. ¿Desde dónde hasta dónde voy a integrar? Desde 0 hasta L. Desde 0 hasta L. μ es constante, aquí lo dice. Lo puedo sacar de la integral. μ por la integral desde 0 hasta L de x cuadrada diferencial de X. Y esto es igual a μ, la integral de x cuadrada sencilla, es x cúbica entre 3, evaluada desde 0 hasta L. Entonces vamos a evaluar. Esto sería μ, en vez de x cúbica pongo L cúbica sobre 3 menos, en vez de x pongo 0, 0 al cubo sobre 3, esto es 0, y esto me quedaría μ L cúbica entre 3. Este sería el momento de inercia. Ahora, yo puedo regresar en términos de mi masa. Es más fácil conocer la masa de una varilla que su densidad. Por lo tanto, utilizando esta relación, μ es igual a la masa total de la varilla entre la longitud total, L. Y en vez de poner μ aquí, yo puedo poner masa total entre longitud total. Y decir que el momento de inercia es igual a m L cúbica sobre 3 y esta L que tenía abajo. Esa L se me cancela con una L de arriba y me quedan L cuadrada arriba. Por lo tanto, el momento de inercia es igual a m L cuadrada sobre 2. Ese es el momento de inercia para cualquier varilla. Para cualquier varilla. ¿De qué depende el momento de inercia de todas las varillas o de las vigas? Depende de la masa de la viga y de la longitud de la viga. Acabamos de encontrar una ecuación general, es decir, ustedes ya no tendrían que hacer todo este proceso de las integrales para calcular momentos de inercia de varillas. Simplemente, ¿qué tendrían que hacer? Sustituir aquí. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, determinar el momento de inercia de la siguiente distribución de masa continua si la densidad superficial o de área es constante. Entonces tenemos una puerta, lo podemos ver de esa manera, una puerta que tiene una dimensión en el eje X, o sea, un ancho de 0 a L, una altura de 0 a H. Y queremos determinar cuál es el momento de inercia si esta puerta rota. Si esta puerta rota
con el eje de rotación siendo el eje vertical, el eje Y. Entonces es una puerta que se abriría, una puerta normal, ¿no? O sea, se abriría de la parte ancha y todo el eje vertical es el eje que está rotando. Entonces iniciamos poniendo nuestra expresión, nuestra ecuación para el momento de inercia. El momento de inercia es igual a la integral, que fea me salió, a la integral de r cuadrada diferencial de masa. Tenemos que relacionar el diferencial de masa con la distancia radial al eje de giro. Recordemos que la densidad sigma es igual a el diferencial de masa sobre diferencial de área. Entonces el diferencial de masa es igual a sigma por el diferencial de área. El diferencial de área aquí, ¿quién sería? Para eso coloreé ese pequeño diferencial de área. Fíjense, yo puedo dividir en muchos cuadros, en muchos cuadritos pequeños toda mi puerta y me doy cuenta que este diferencial de área es igual a multiplicar largo por ancho, o sea, diferencial de X por diferencial de Y. Por lo tanto, el diferencial de masa es sigma diferencial de X por diferencial de Y. Y eso lo sustituyo. El momento de inercia es igual, tenemos una doble integral, r cuadrada, ¿quién sería? R cuadrada es la distancia del eje de giro hacia cada uno de los diferenciales de masa. Entonces de aquí a aquí, ¿qué distancia hay? Pues hay una distancia x. Y así para cada diferencial x va a ir cambiando. Por lo tanto es x cuadrada y el diferencial de masa es sigma, diferencial de x, diferencial de y. X, ¿de dónde a dónde lo integro? Recuerden que x, diferencial de x, le corresponde a la integral de adentro. X va de 0 a L, y de 0 a H. Y ya tengo planteada mi integral, mi doble integral definida en coordenadas cartesianas. Sigma es constante. Aquí dice, por lo tanto lo puedo sacar de la integral. Y la integral va a ser igual a sigma, la doble integral de 0 a h y de 0 a l de x cuadrada de x de y. No me queda nada más que hacer esa integral. De aquí en adelante se acaba la física y únicamente hacemos cuentas. Entonces el momento de inercia va a ser igual a sigma, la integral más exterior la dejo pendiente, es decir, la integral respecto de y, pero integro respecto de x. La integral de x cuadrada respecto a x es x cúbica sobre 3 evaluada desde 0 hasta L. Y me quedó pendiente la integral respecto de y. Entonces esto es igual a sigma, la integral, la integral de 0 a h, en vez de x le pongo L cúbica sobre 3 y no tiene caso ponerle el 0, por diferencial de y. L es constante y el 3 obviamente también, por lo tanto sale de la integral. Continúo acá, abro un portal, aquí se abre, acá se cierra el portal y me queda que el momento de inercia I es igual a sigma L cúbica partido sobre partido 3 por la integral de 0 a h diferencial de y. Es una integral sencilla y esto va a ser igual a sigma L cúbica partido 3 integral del diferencial de y, pues únicamente es y evaluada de 0 a h. Eso es igual a sigma L cúbica h sobre 3. Y regresamos a nuestras variables originales. Observen, sabemos que sigma total es igual a la masa total, es decir, la masa de toda la puerta, entre el área de toda la puerta. Pero el área de toda la puerta es
base por altura o largo por ancho, es decir, L por H. Esto es L por H. Lo sustituyo acá. Entonces, el momento de inercia va a ser igual, sigma es M sobre LH, esto es sigma, L cúbica, H partido 3. Lo maravilloso de las matemáticas, se me elimina H con H, una L con una L. Por lo tanto, el momento de inercia de la puerta es igual a M L cuadrada sobre 3. Ese es el momento de inercia de todas las puertas que tienen su eje de rotación en un extremo. Ahora vamos a ver qué pasa si el eje de rotación de la puerta no está ya en el extremo. Es decir, que sea una de las puertas, de las famosas puertas de hotel, en las que el eje de rotación está aquí en el centro, ¿sí? Y la puerta gira de esta manera. Vamos a ver qué pasa con el eje de rotación. Perdón, con el momento de inercia. ¿Qué intuyen ustedes? ¿El momento de inercia de este tipo de puertas será más pequeño o más grande que el de este tipo de puertas? Recuerden, la inercia nos dice qué tan complicado o qué tan fácil es hacer que rote un cuerpo. ¿Cómo será más fácil hacer rotar una puerta? ¿Con esta configuración o con esta? Vamos a comprobarlo. Bien, en este ejemplo únicamente vamos a hacer una variación del anterior. Ahora la puerta no rota por un extremo, rota por el centro. Como les mencionaba, las famosas puertas de las películas donde salen los hoteles gringos, ¿no? que las puertas rotan por el centro. Entonces, si la longitud sigue siendo L y este es mi punto 0, pues ahora mi intervalo de integración va a cambiar. Ya no va a ser de 0 a L, va a ser de menos L medios hasta L medios. Y la altura es de 0 a H. Igual les pongo aquí un esbozo de lo que sería un diferencial de área. Este sería el diferencial de área, que es igual a dx de y. Y sabemos que el momento de inercia es igual, siempre la primera integral me sale mal, y la segunda también, es igual a la integral de r cuadrada diferencial de masa. ¿Correcto? Bien. Como está rotando en el sentido vertical, los diferenciales de masa están girando respecto al eje Y, es decir, tienen únicamente componente en X. Por lo tanto, esto va a ser igual a la integral de X cuadrada, y en vez de poner el diferencial de masa, pongo exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Sigma es igual a diferencial de masa sobre diferencial de área. Entonces, el diferencial de masa es igual a sigma por el diferencial de área. En otras palabras, el diferencial de masa es sigma de X de Y. Sustituyo esto y me quedaría sigma de X de Y. Por lo tanto, ocupo dos integrales. Dos integrales. Abajo voy a definir mi intervalo de integración para que no quede tan pegado ahí. X cuadrada sigma de X de Y. X lo voy a integrar de menos L medios hasta L medios, y Y lo voy a integrar desde 0 hasta H. Desde 0 hasta H. Sigma es constante. Lo sacamos de la integral. Me quedaría sigma afuera. La integral de 0 a H. Y resuelvo la integral de X respecto de X. Integral de X cuadrada es X cúbica sobre 3. Evaluada de menos L medios a L medios, y me queda pendiente el diferencial de Y. Entonces esto es igual a sigma, la integral de 0 a H, en vez de X le pongo L medios, pero L medios está al cubo, entonces sería L cúbica sobre 2 al cubo
2 por 2, 4 por 2, 8. Entre 3 menos la evaluación en menos L medios. Menos al cubo, menos. Y por este menos, más. L cúbica, 2 al cubo es 8, partido 3, por el diferencial de Y. Y hacemos esta sumita que tenemos ahí. El momento de inercia va a ser igual a sigma, la integral de 0 a h. Perdón, es que me acaba de llegar un mensaje, por eso se sacudió un poquito ahí el proyector. La integral de 0 a h, y aquí aplicamos la ley del recíproco inverso, o la ley de la tortilla. 1 por L cúbica, 3 por 8, 24. Y como tengo dos veces lo mismo, pues es 2 veces eso. Y 2 entre 24, pues es 12. Por el diferencial de Y. Ustedes sí anoten todo porque no pueden borrar así de fácil como yo. Vayan anotando todos los pasos. L cúbica sobre 12 es constante, por lo tanto lo saco. Y me quedaría sigma L cúbica partido 12 por la integral de 0 a h diferencial de Y. Esto es igual a sigma L cúbica sobre 12 diferencial de Y, lo integro y me queda la pura Y evaluada de 0 a h. Pues esto es igual a sigma L cúbica en vez de Y, h, no tiene caso evaluar en 0, sobre 12. ¿Y qué tenemos que recordar? De acá, recordemos que sigma total, o sea, sigma de toda la puerta, es igual a la masa total sobre el área total. Pero el área total es L por H. Igual que en el ejemplo anterior, L por H, o HL. O H, no es OHL, es OHL. OHL es la empresa con la que Peña Nieto nos fraudeó a todos los mexicanos, la de la Casa Blanca y todo eso. Esa sí es OHL. Entonces, esto es igual, en vez de sigma pongo M sobre HL por L cúbica H sobre 12. Esto es sigma, recuerden. ¿Qué se me elimina? H con H, una L con una L. Por lo tanto, el momento de inercia es igual a M L cuadrada sobre 12. Ese es el momento de inercia si la puerta gira por el centro. En el ejemplo anterior, le voy a poner aquí por el centro. En el ejemplo anterior, el momento de inercia por una orilla era igual a M L cuadrada sobre 3. ¿Cuál de los dos es más pequeño? Pues el momento de inercia por el centro es más pequeño que el momento de inercia por una orilla. Por lo tanto, la puerta que está girando por el centro es más fácil de que rote. Es más fácil de rotar. Y acabamos de encontrar una expresión general, mejor dicho, dos expresiones generales para los momentos de inercia de todas las puertas de todo el mundo. Excepto que las puertas sean triangulares. Pero si las puertas son cuadradas o rectangulares, así se calcula su momento de inercia. Y si ustedes pretenden que la construcción que estén diseñando tenga la mayor estabilidad posible, el momento de inercia tiene que ser grande para que ese diseño, a la hora de que lo lleven a la construcción, sea un diseño estable que no tienda a rotar. Entonces, ¿qué puerta es más estable de las dos? Pues la puerta tradicional. Es mucho más estable. El siguiente tema, que tiene relación con el momento de inercia, de hecho, bastante relación con el momento de inercia, se llama
teorema de los ejes paralelos. Este es un teorema que nos va a permitir calcular el momento de inercia respecto a cualquier punto de referencia. Es decir, nosotros ya calculamos el momento de inercia de esta varilla respecto a este eje de rotación. Sí, ya calculamos y nos dimos cuenta que el momento de inercia de esta varilla es L cuadrada, la longitud, sobre 2. Ese es el momento de inercia de una varilla que gira por un extremo. Pues con el teorema de los ejes paralelos vamos a poder determinar cuál es el momento de inercia si el eje de rotación ahora se encuentra, por ejemplo, aquí o aquí o en cualquier otra distancia. Nos vamos a dar cuenta que este teorema es una pequeña ecuación algebraica muy sencilla y nos va a permitir relacionar con mucho poder los momentos de inercia respecto a cualquier marco de referencia o en este caso a cualquier eje de rotación que pase por cualquier punto de nuestro cuerpo. Vamos a empezar haciendo la demostración formal de este teorema. Recuerden, todos los teoremas se demuestran. Tenemos esta imagen de este lado. Es un cuerpo, vemos aquí la masa, es un cuerpo de densidad constante. Un cuerpo de densidad constante y está distribuido en el espacio. Y nos damos cuenta que el centro de masa está en esta parte. Este es el centro de masa de mi cuerpo. El eje vertical Z atraviesa justo el centro de masa y este es el eje que está rotando. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta figura, esta masa está rotando de esta manera. Y el momento de inercia es el momento que se calcula mediante las integrales. Ahora, entonces, tenemos aquí nuestra configuración. Como pueden darse cuenta, cambié H por R. Eso nada más es por cuestión de comodidad a la hora de hacer los cálculos. Les decía yo que tengo mi centro de masa en este punto. Y es fácil conocer el momento de inercia respecto al centro de masa. Con la integral que tenemos acá, el momento de inercia es R cuadrada diferencial de masa. Y hacemos los cálculos como lo hemos hecho en los problemas anteriores. Pero ¿qué pasa si yo recorro mi eje de rotación cualquier distancia h para la izquierda, para la derecha? Entonces mi momento de inercia va a cambiar. Porque el momento de inercia ¿de qué depende? Depende de R y depende de la masa. Entonces vamos a considerar para todos nuestros ejemplos a la densidad constante y a pequeños diferenciales de masa distribuidos infinitesimalmente en todo nuestro cuerpo. Recordemos una propiedad del álgebra vectorial que dice que el vector A más el vector B es igual al vector C. Gráficamente, ¿cómo se ve eso? Yo tengo mi vector A aquí, tengo mi vector B acá, y la suma de esos dos vectores me da un nuevo vector C que va desde el origen hasta el punto final. Eso es, el vector C. Entonces aquí, fíjense cómo el vector R, este vector R, es igual a el vector R centro de masa más el vector H. ¿Sí lo ven? El vector R centro de masa más el vector H. Ahora, mañosamente yo voy a multiplicar todo por R otra vez, pero no multiplicar ordinariamente, voy a multiplicar con la operación producto punto o producto escalar. Es decir, R, producto punto R, va a ser igual a multiplicar este vector que tengo aquí por ese mismo vector mediante el producto escalar. R centro de masa más H, producto punto, R centro de masa más H.
Recordemos también, otra propiedad del producto escalar es la siguiente. A, producto punto A, es igual a A cuadrada. ¿Por qué? Porque un vector, producto punto, otro vector, el resultado es un escalar. Entonces, R por R es R cuadrada. Ya no es un vector, por la propiedad del producto punto, R cuadrada. Y eso va a ser igual a multiplicar con la propiedad distributiva del producto escalar. R centro de masa, producto punto, R centro de masa, pues sería R centro de masa al cuadrado. La misma propiedad que apliqué acá. Más R centro de masa, producto punto H. R centro de masa, producto punto H. Más H, producto punto R centro de masa. Más H, producto punto H. H, producto punto H, ya sabemos que es H cuadrada. ¿Sí? Por la misma propiedad. Ahora, otra propiedad del producto escalar es la siguiente. A, producto punto vector B, eso es lo mismo que B, producto punto A. La multiplicación es conmutativa. Por lo tanto, este término y este término son iguales. Los factores son iguales. Entonces, R cuadrada es igual a R centro de masa al cuadrado más 2 veces R centro de masa producto punto H más H cuadrada. Ahora, otro truco que voy a aplicar es, mañosamente voy a multiplicar todo por un diferencial de masa, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y eso sería R cuadrada diferencial de masa es igual a R centro de masa al cuadrado diferencial de masa más 2R centro de masa producto punto H diferencial de masa más H cuadrada diferencial de masa. Tengo diferenciales, por lo tanto es muy antojable aplicar la integral. Aplico integral en ambos lados, integral de R cuadrada diferencial de masa, y eso va a ser igual a la integral de todo eso. Pero recuerden, otra propiedad de la integral es que si yo tengo la integral de una suma de funciones, eso va a ser igual a la suma de las integrales de cada una de esas funciones, la integral de f1, la integral de f2, etcétera, etcétera, la integral de fn. Por lo tanto, yo puedo aplicar esa propiedad y tendría la integral de R centro de masa al cuadrado diferencial de masa más la integral de 2R centro de masa producto punto H diferencial de masa más la integral de H cuadrada diferencial de masa. Y obtengo algo sorprendente aquí. Fíjense, la definición de momento de inercia, ¿qué dice? El momento de inercia es igual a la integral de R cuadrada diferencial de masa. Lo que tengo aquí, fíjense. Entonces, esta integral se llama momento de inercia. Y eso va a ser igual, esta integral es igual a que aquella. Únicamente el vector ahora es centro de masa. Por lo tanto, este momento de inercia debe ser el momento de inercia respecto al centro de masa. Respecto aquí. Y yo quiero saber cuál es el momento de inercia respecto acá. Ese es precisamente el teorema de los ejes paralelos o también llamado teorema de Steiner. Más el 2 es constante, sale de la integral y me queda R centro de masa producto punto H diferencial de masa. Más, y fíjense que tengo acá, H cuadrada. H es una distancia, es fija. Es decir, M no depende de la H. M sí depende de R. Pero de la H no, la H es una cantidad fija. Por lo tanto, nada más integro el diferencial de masa, que sería H cuadrada por la masa total.
¿Y qué me queda? Pues me queda que el momento de inercia es igual al momento de inercia respecto al centro de masa más mh cuadrada más esta integral que tengo aquí, que vamos a discutirla sin mucho detalle, porque es un poco más complicado que eso. Tenemos nuestro plano cartesiano en 3 dimensiones, x, y, z. Tenemos una masa ahí, distribuida en todo el espacio, y yo tengo mi centro de masa aquí. Entonces, yo puedo escoger un diferencial de masa aquí, a una distancia, a un vector R1, y un diferencial de masa aquí, Tm, a una misma distancia R1, pero negativa. Análogamente, yo puedo escoger un diferencial de masa aquí, a una distancia R2, y otro por acá, a una distancia menos R2. Y al sumar todos esos diferenciales de masa en parejas, ¿qué va a pasar? Se van a eliminar S con S, S con S, y el vector enésimo con el menos vector enésimo. Es R no B. Entonces todos se me van a cancelar. Y resulta que de manera intuitiva y muy física, esto que está aquí es 0. La cuestión matemática de esta demostración no es tan sencilla, porque requiere conocimiento sobre cálculo vectorial, es decir, analizar la parte vectorial de esta integral y realmente comprobar que eso es 0. Pero la esencia física es la que les acabo de presentar. Por lo tanto, el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner es el siguiente. El momento de inercia en cualquier punto de mi cuerpo es igual al momento de inercia en el centro de masa más la masa de todo el cuerpo por la distancia que hay del centro de masa a mi nuevo punto. Esa distancia se llama h. Y este es mi resultado. Este es el famoso teorema de los ejes paralelos. Si tienen curiosidad de por qué esto es 0, pueden revisar los detalles en cualquier libro de mecánica teórica, mecánica clásica, a nivel más alto, ¿no? Vamos a ver los siguientes ejemplos. Bien, tenemos el siguiente ejemplo que dice: determinar el momento de inercia respecto a y' y a y'. Nosotros conocemos que el momento de inercia de una barra muy delgada, es el siguiente. El momento de inercia de una barra muy delgada es la masa de la barra, L cuadrado, sobre 2. Pero ese es el momento de inercia respecto a este eje, al eje Y. Es decir, que la barra está girando respecto a un extremo. ¿Cuál será el momento de inercia si esta barra gira, pero ahora respecto al centro? Es decir, ya no gira de esta manera. Ahora gira respecto aquí, respecto al centro. Entonces, aplicamos el teorema de los ejes paralelos que dice: el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia del centro de masa más mh cuadrada. Les pregunto, ¿cuál será el momento de inercia del centro de masa? Pues es precisamente este de aquí. Este es el centro de masa, está a L medios, miren. Por lo tanto, lo que yo quiero conocer, y', es esto que está aquí. El momento de inercia respecto al centro de masa. Y lo despejo. El momento de inercia respecto al centro de masa es igual a este momento de inercia que yo ya conozco, menos m por la distancia al cuadrado. Entonces el momento de inercia respecto al centro de masa es igual, la inercia respecto al eje Y es m mayúscula
L cuadrada sobre 2 menos la masa total. Como la estoy representando con M mayúscula, pues la cambio. ¿Sí? Voy a cambiar estas por M mayúscula. Ustedes nada más pongan una notita ahí, que M minúscula y M mayúscula es lo mismo, para que no tengan que borrar. Menos M H cuadrado. Pero H cuadrado dijimos que es la distancia de donde está el centro de masa a donde estoy girando. Fíjense cuánto es la distancia. L medios. Pues aquí sería L medios al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia respecto al centro de masa es igual a ml cuadrado sobre 2 menos m L cuadrado sobre 4. Y el momento de inercia respecto al centro de masa es ml cuadrado sobre 2 menos un cuarto de ml cuadrado sobre 2. Eso es un medio menos un cuarto, un cuarto. ml cuadrado sobre 2. Este es el momento de inercia, perdón, aquí es 4 sobre 4. Un medio menos un cuarto, un cuarto. Es el momento de inercia respecto al centro. ¿Cuál es más pequeño? ¿Respecto al centro de masa o respecto a un extremo? Exactamente, respecto al centro de masa. Y si es más pequeño el momento de inercia respecto al centro de masa, es más fácil hacer girar esta barra con este eje de rotación que con este de aquí. Y también nos pide encontrar el momento de inercia respecto al eje Y', es decir, respecto a este eje. ¿Qué hacemos? Volvemos a aplicar el teorema de ejes paralelos. El momento de inercia es igual a I centro de masa más M mayúscula H cuadrada. Yo quiero conocer el momento de inercia respecto aquí. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo el momento de inercia respecto al centro de masa, que ya lo conozco, miren. Es un cuarto de ml cuadrada más m por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia hay de aquí a acá? L cuartos. Entonces sería L cuartos al cuadrado. El momento de inercia es m L cuadrada sobre 4 más m L cuadrada 4 al cuadrado 16. Hacemos esa suma que tenemos ahí. El momento de inercia biprimo, ¿sí? Biprimo es igual un cuarto más un 16avos más un 16avo. ¿Cuántos 16avos hay en un cuarto? 4. Sí, hay 4 16avos. Entonces 4 16avos más un 16avos más un 16avos son 5 16avos de m L cuadrada. Ese es el momento de inercia respecto a el punto de rotación, el eje de rotación Y'. De esta manera podemos utilizar el teorema de los ejes paralelos para encontrar el momento de inercia. Si se les antoja, aquí, 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 en cualquier otro punto. Únicamente, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer el momento de inercia respecto al centro de masa, como lo encontramos aquí. ¿Y qué más necesitamos conocer? La distancia h que hay del centro de masa hacia mi nuevo eje de rotación. Bien, aquí concluye nuestra clase de este sábado. Vimos todos los temas, tal vez esté un poco complicado porque aplicamos integrales sencillas, aplicamos integrales dobles, aplicamos en la demostración de este teorema identidades vectoriales, mucha álgebra. Entonces vean el video las veces que lo necesiten, denle like en YouTube ahí para que yo gane más dinero, repítanlo muchas veces y no quiten los anuncios. Sí, porque si quitan los anuncios no gano dinero. Espérense unos 10 segundos para que me alcance a contar. Entonces hagan eso, vean el video, cualquier duda. El siguiente sábado hacemos una sesión en vivo para resolver dudas, porque recuerden que tenemos examen. Un saludo, nos vemos y recuerden que hay probabilidad de lluvia para que tomen sus precauciones.